¿Por qué todos decimos, incluyéndome a mí, que este ha sido o está siendo el peor bull market de los que ya ha habido? Y esto se debe a la comparación que tenemos del precio de Bitcoin de todos los halving. Actualmente nos encontramos en el cuarto halving. El primero fue en el 2012, 2016, 2020 y 2024. ¿Cómo se comportó el precio de Bitcoin en el primer halving? Bueno, pues al ser un activo con muy baja capitalización de mercado, este repuntó al alza prácticamente como una bala hacia arriba durante todo el ciclo, teniendo un rendimiento bastante alto. Posteriormente, en el halving del 2016, tenemos que Bitcoin, después de su halving, tuvo una pequeña caída, aquí abajo lo podemos ver, pero posteriormente tuvo una subida impresionante. Y ojo, la subida que tuvo en el halving del 2016 no llegó a tener los rendimientos del halving del 2012. Y esto es bastante normal porque entre Bitcoin más valga en precio y menos monedas circulantes tenga en cuestión de añadirlas por medio de ese halving, entonces vamos a ver un rendimiento inferior porque es un activo ya más grande. No es lo mismo mover de precio un activo que valga $1 trillón a un activo que valga $1,000 millones. Pero a final de cuentas siempre ha habido rendimiento justo después del halving. Ahora, halving del 2020, que ojo, aquí es donde yo entré al mercado, en el 2020. En el halving del 2020 hubo un rendimiento pues prácticamente lateral, tuvimos manipulaciones de precio, pero al final de cuentas vimos ese rally parabólico. Un rally parabólico es cuando el precio de Bitcoin se va al alza casi sin tener retrocesos, y es donde vemos los mercados de euforia más fuertes. Y curiosamente, en ese halving o en ese bull run del año 2021, el precio de Bitcoin tuvo 2 picos al alza de máximos históricos. Y eso no se había visto desde prácticamente el halving del 2012. ¿Qué sucede? Que lo mismo, el rendimiento, aquí lo podemos ver, de el precio de Bitcoin en los distintos halvings va disminuyendo. Entonces, en este halving, que fue en el año 2024, concretamente en abril, vemos en el círculo rojo que tienen en pantalla cómo este rendimiento está siendo bastante pobre. En teoría, para el momento en el que nosotros nos encontramos comparado con los otros halvings, el precio de los otros halvings, ya deberíamos de estar solamente por días en unos precios bastante altos. Pero ¿qué sucede? Que incluso hoy estamos cotizando a la baja, estamos cayendo en precio. Y si bien obviamente no vamos a llegar, o no deberíamos de llegar, a los rendimientos ni siquiera del año 2020, a menos que haya otros factores, aún así estamos en rendimientos muy inferiores. Entonces no estamos siguiendo la línea de precios de otros halving. ¿A qué se debe esto? Bueno, a varios factores. Uno de ellos, y el principal para mí, es que no estamos teniendo una política monetaria amigable con los mercados. Y esto también lo podemos ver junto con otros mercados que pueden ser de índices, acciones, etcétera, más que el oro. El oro sí está repuntando al alza, pero precisamente porque el oro es un activo que suele comprarse mucho, es un activo que suele revalorizarse cuando hay incertidumbre en el mercado. Y en estos momentos de incertidumbre en los mercados y en todos los países es cuando el oro por fin repunta. Y aparte de que hay ahí unos temas medio turbios de que Estados Unidos puede que no tenga el oro que diga, no hay auditorías, pero no me quiero meter mucho en esos temas. Pasemos ahora con otro factor que precisamente es el que está haciendo que este ciclo sea de los peores. Ya vimos por qué. Por rendimiento del precio de Bitcoin en la anterior imagen que les puse. A ver, tenemos un gráfico del rendimiento de Bitcoin. Nada más que no me cuadraba porque conozco de memoria el gráfico del 2020, pero el del 2016 no tanto. Ok, ¿qué está sucediendo? En el año 2016, que ojo, también fue año del halving, así como lo vimos aquí, en ese año el precio de Bitcoin se comportó como lo pueden ver en el gráfico de la línea blanca. Se comportó al alza justamente después de que Donald Trump ganara
la presidencia, en la línea blanca. Ahora, en la línea naranja, nosotros podemos ver cómo está comportándose de una manera similar. No está siendo un 1-1 prácticamente, pero sí se está comportando de manera un poco más lateral. ¿Qué sucede? Que 200 días después de la toma de posesión o de la elección de Donald Trump, el precio de Bitcoin despegó en ese entonces. Curiosamente, nos encontramos cerca de esos 200 días y se supone, esto es mucha especulación basándonos en este gráfico, que tal vez podamos ya encontrar suelos para poder ya tener ese repunte al alza parabólico y que los mercados sigan su curso natural al alza. Ojo, volvemos a lo mismo. Ahorita está muy fuerte el tema de los aranceles y ese tema de los aranceles es uno de los que no permite que Bitcoin y los mercados repunten. Cuando se empiece a diluir todo lo de los aranceles, entonces ahí sí vamos a poder ver un poco más cómo se sueltan los mercados, también la política monetaria. Así que por lo menos ahorita hasta el 2 de abril tenemos que estar muy cautelosos. ¿Con qué? Con toda subida y con toda bajada que haya, porque si nosotros vemos subidas, entramos en FOMO y existe una noticia negativa, nos va a ir mal. Si nosotros vemos bajadas muy fuertes, pero el día de mañana hay una noticia positiva, entonces también nos va a ir muy mal si es que vendimos para recomprar más abajo. Entonces este es un dato como que muy al aire, pero se me hizo interesante para traérselos a ustedes aquí al canal. Otra situación importante, no estamos cayendo solamente en el sector cripto. Estamos teniendo caídas en el S&P 500 y esto lo que nos marca es que hay un miedo general en el mercado. No es una situación solamente de Bitcoin, es una situación global por incertidumbre. Y cuando tenemos incertidumbre de manera general en los mercados, entonces podemos decir que no es una situación tan grave en este momento. Tan solo el S&P 500 el día de hoy cayó otro 1.45%. Suena poco, pero si alguien está familiarizado con el mercado tradicional, esto es muchísimo de caída en un solo día para ellos. Nosotros podemos ver que Bitcoin caiga 5% como lo hizo precisamente hoy y decimos, bueno, es una caída normal, sí se ve fea, pero no es tanto. Aquí sí es bastante fuerte que el S&P haya caído 1.45%.